Jesús. Amén. 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 Bueno, como mencioné la semana pasada, qué honor es verles de nuevo, dar algo de la palabra de Dios. Para los nuevos, mencioné la semana pasada que los años que Cindy y yo pasamos en Ecuador fueron los mejores de mi vida, predicando la palabra, enseñando en el CCB. Y qué gusto verles ahora y entender que algún día vamos a estar en la presencia del Señor juntos. Toqué el tema, bueno, para mí las misiones, predicar el Evangelio, la claridad del Evangelio, son para mí tan importantes. Y bueno, si no le gusta el tema del estudio, avísame, yo puedo cambiarlo a otra cosa. Pero ahora estamos en un estudio, se llama Hazlo Claro, hablando del Evangelio, Hazlo Claro, proclamando el mensaje de salvación con claridad y confianza. Es mi observación cuando escucho por radio, por libros, en iglesias, que hay mucha confusión en el contenido de lo que salva, de lo que es el Evangelio. Voy a dar un breve repaso de lo que estudiamos la semana pasada y mencioné en el Concilio de Jerusalén. Realmente desde los primeros días de la iglesia hubo quienes quisieron añadir otros requisitos junto a la fe para ser salvo. En Hechos, capítulo 15, versículo 1, la Biblia dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y francamente no ha cambiado mucho con el tiempo. Hay en todo el mundo cristiano personas sinceras que están tratando de tomar la palabra fe o el concepto de la fe y a esa palabra quieren añadir otros conceptos, otros requisitos. Y es como si una niebla se hubiera asentado sobre la iglesia cuando se trata de presentar un claro y preciso mensaje de la salvación. Y considerando que la eternidad está en juego de las personas que nos escuchan, es muy importante que proclamamos un mensaje bíblico, un mensaje súper claro, y en las semanas que vienen vamos a estudiar cómo Jesús, cuáles palabras y conceptos utilizó Jesús, el apóstol Pablo, etcétera. La semana pasada mencionamos, este es un gran problema, el hecho de añadir obras y frases vagas y no bíblicas a nuestras presentaciones del Evangelio. Y lo que sucede es, esto desvía la atención de las personas de lo que Cristo ha hecho por ellos a lo que ellos tienen que hacer. Desvía la atención de las personas de lo que Cristo ha hecho por ellos a lo que deben hacer ellos para obtener la vida eterna. Y la semana pasada mencioné una lista de frases, no voy a tomar tiempo, quizás unos 3 o 4. Y mientras que estoy leyendo estas frases, trate de recordar lo que dice Juan 3:16, Juan 5, Juan 11, que simplemente dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
pero se utiliza tantas frases como haz tu compromiso con Él hoy. Bueno, es bueno hacer un compromiso, pero somos expertos en romper los compromisos. Y no puede ser parte de la fe para obtener la vida eterna. Hacer un compromiso se trata después de ser salvo, al discipulado. Sométese a la autoridad de Dios. Otra vez, buena cosa, pero no es parte del concepto de la fe o creer en Cristo o repetir sinceramente una oración. Orar es excelente, pero no somos salvos por orar, sino creer en Cristo. Muchos han, bueno, vamos a tocar la oración en las semanas que vienen. Otra es invita a Jesús en tu corazón y hay una lista. Además, un ejemplo de parte posterior de varios tratados evangelísticos que dan una serie de cosas diferentes y confusas que uno debe hacer para obtener la vida eterna. Para mis charlas, mis estudios, yo tengo un montón de folletos y saco esas frases como confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Yo me acuerdo haciendo eso antes de conocer a Cristo cuando era niño. Recibe al Señor Jesús como tu Salvador personal. Uno puede hacer esto sin entender que están poniendo su fe sola en la promesa que Jesús nos da. Y la promesa es la vida eterna al creer en Él. Ve a Cristo por refugio. No hay nada malo en eso, ¿no? Pero uno puede ir a Cristo por refugio sin creer en Él por la vida eterna. Y repito, con el destino eterno de las personas en juego, es crucial que los creyentes, que nosotros estudiamos la palabra de Dios para aclarar y presentar de manera precisa el contenido del mensaje de salvación que proclamamos. Últimamente estuve leyendo un libro de un pastor que ha sacado material, datos, y él cree que más de 70% de los cristianos alrededor del mundo lucha o tiene problemas con la seguridad de la salvación. Y muchas veces nosotros tenemos la culpa en la manera en que estamos presentando el Evangelio. Estamos pidiendo que la persona haga una cosa, orar, alzar la mano, pasar adelante, hacer promesas. ¿Y qué pasa? En las semanas siguientes fallamos, ellos fallan. Y la primera cosa que viene a la mente es, bueno, no lo hizo correcto y trate de orar de nuevo. Entonces, el propósito de nuestro estudio es pensar, es estudiar cómo presentar claramente el mensaje cristiano en cuanto a la gratuidad de la vida eterna basada únicamente en la fe en Cristo. Hermanos, un estudio del Nuevo Testamento nos mostrará que obtener la vida eterna es un regalo gratuito de Dios, independientemente de cualquier obra, mérito, promesa o cambio de conducta de parte del receptor. Yo no digo que esas cosas no son importantes. Obras, promesas, cambiar de conducta, súper importantes, pero no pueden ser parte del concepto de la fe o creer en Cristo. Son importantes para después, con el discipulado. La vida eterna es ofrecido gratuitamente porque Cristo pagó el precio completo por el pecado una vez por todos, obviamente cuando murió en la cruz. Y una vez que una persona ha creído en Jesús para la vida eterna, emprende ya un camino hacia la madurez espiritual, pero ese camino no es
con el propósito de obtener la vida eterna, pues esa situación fue resuelta el momento que creyó la persona. Nosotros estamos tan aceptados por un acto de fe en la promesa de Jesús de darnos la vida eterna, como las personas que ya están en el cielo. Ahora, la semana pasada les envié una tabla, no sé si llegó, que mostraba la distinción entre la salvación eterna, que es gratuita, y el discipulado, que es costoso. No voy a tomar todo el tiempo repitiéndolo, pero la salvación eterna es un evento único. En el momento que uno cree en Cristo, pasa de muerte a vida, ya. Pero el discipulado es un proceso a largo plazo, es como un nacimiento de un niño. Sucede en un momento, pero el hecho de crecer hasta adulto es un proceso de largo plazo. Nacer es una cosa, crecer es otra cosa. La salvación eterna no se puede ganar, devolver o perder. La salvación eterna es algo que uno obtiene. El discipulado es algo que uno hace. La salvación eterna se obtiene por creer en Jesús, el discipulado por obediencia a Jesús. Ya hemos tocado estos temas. Al proclamar y enfatizar la vida eterna como un regalo gratuito, suelen aparecer preguntas. Muchas veces cuando predico que la salvación eterna solo tiene un requisito aparte de obras, muchas personas dicen, bueno, Patricio, ¿no son obras importantes? Por supuesto que son importantes. Las obras son muy importantes en la vida del cristiano por varias razones. Pero las obras no son parte de obtener la salvación o mantener la salvación. Otra pregunta es, Pato, ¿quieres decir que puedo ir y vivir como quiera? Bueno, vimos la semana pasada que un cristiano puede abusar de la gracia de Dios. Pero la manera en que uno vive su vida está relacionado con el discipulado y no está relacionado con cómo uno cree en Jesús para la vida eterna. Recuerden, hermanos, el nacimiento es una cosa, crecer hasta la madurez es otra cosa. Y con eso terminamos el repaso de la semana pasada. Les invito a abrir ahora sus Biblias en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Y muchas personas tienen la idea, yo puedo creer en Cristo y vivir como me da la gana. Pero no es así. Hay una gran expectación de parte de Dios de las personas que creen en Él. Y quisiera usar una ilustración en Lucas capítulo 17, empezando en versículo 11. No es una ilustración de personas que han creído en Cristo. Se trata de unos leprosos, la curación de 10 leprosos, pero quisiera utilizar una ilustración en esta porción. Entonces vamos a leer la porción, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, empezando en 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron
limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro entre tierra a sus pies, dándole gracias. Y esto era samaritano. Ahora la respuesta de Jesús es interesante. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, quisiera utilizar esta ilustración para mostrar que uno sí puede abusar la gracia de Dios, puede creer en Cristo y después vivir como le da la gana. Nosotros conocemos a muchas personas que han hecho eso. Pero cuando las personas creen en Jesús para obtener el regalo de la vida eterna, Dios en su gracia les salva de una eternidad en el lago de fuego y los colma con innumerables bendiciones como nuevos miembros de su familia. Él entonces espera que sus hijos sean, como esta ilustración, agradecidos y viven conforme a sus caminos, como enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, en Lucas 17, Jesús se encontró con 10 leprosos, quienes pidieron ser sanados. Les envió a los sacerdotes y mientras ellos iban, fueron sanos, como la Biblia dice. De los 10, solo uno, un samaritano, qué escándalo, un samaritano, regresó a agradecer al Señor. Y observe la expectativa que Jesús tuvo hacia los otros 9 como resultado del milagro de sanidad. En 17, Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Hermanos, el Señor Jesús sanó a estos 10 hombres gratuitamente por gracia. Los leprosos no contribuyeron en nada a su sanidad. Sin embargo, el Señor esperaba una respuesta positiva, lo mismo que espera a las personas que son salvos. Esperaba recibir gloria de los leprosos recién sanados, pero lo que aconteció es que fue contristado por la falta de gratitud y darle gloria de los otros 9. Entonces, sin embargo, aunque fue contristado en este abuso de la gracia, el pasaje no indica que como consecuencia los hombres llegaron a ser leprosos otra vez. Del mismo modo, cuando una hija nace dentro de una familia, muchos de nosotros tenemos hijos, los padres tienen cierta expectativa cuando ella madure. Ellos esperan que los ame, honre y aprecie sus tiernos cuidados y provisión. Y si ella se revela, todavía continuará siendo su hija, pero sus acciones entristecerán grandemente a sus padres. Quizás hay padres con nosotros esta noche que tienen hijos, como el hijo pródigo, lejos de la familia. En este caso, ella perderá la cercana relación y armonía que experimentó alguna vez con sus padres, pero no en ninguna forma perderá su lugar de hija. Ella puede vivir al otro lado del mundo, pero sigue siendo hija de sus padres.
fallar en el discipulado como hijo de Dios entristece al Padre. Es un abuso de su gracia. Y una respuesta normal a la gracia de Dios es ser agradecido y vivir una vida que le glorifique. Y como ustedes saben muy bien, hermanos, lamentablemente muchos no alcanzan la madurez espiritual ni viven vidas que honren a su padre. Nunca salen de la inmadurez. Una vida así trae grandes pérdidas, como mencionamos la semana pasada. La pérdida del gozo, la pérdida de su testimonio, corre el riesgo de un discipulado, de un Padre Celestial que Él nos ama, pero nunca la pérdida de la vida eterna. Y por lo tanto, ¿qué hay de la frase con la que empezamos el capítulo de la semana pasada? ¿Se acuerdan la frase? La salvación es gratuita, pero te costará todo. Interesante. Luego de considerar este estudio, ¿no sería más preciso decir la salvación es gratuita, pero el discipulado te costará todo? Entonces, la conclusión del primer estudio es el objetivo de este estudio es mostrar que la vida eterna es un regalo gratuito y que el discipulado es costoso. La Biblia enseña ambas. La gratuita, la gratis, perdón, la, la gratuito de la salvación y el costoso, el discipulado es costoso. Ninguna debería ser rechazada. Aún así, deberíamos tener gran cuidado de no mezclar el único requisito para obtener la vida eterna, simplemente creyendo en Cristo, con los muchos requisitos para el discipulado, para el desarrollo espiritual. Cuando una persona cree en Cristo para obtener el regalo de la vida eterna, se le concede esa vida de forma inmediata e irreversible, independientemente de ningún crecimiento espiritual o reforma moral que pueden venir después. Y esto se debe a que la vida eterna no se concede basada en lo que uno hace, sino en quién uno cree. Y con eso terminamos el estudio que empezamos la semana pasada. Esta noche, la segunda instalación se titula Cuando la fe sola no está sola. Bueno, yo crecí en medio oeste de Estados Unidos, aquí en el estado de Missouri, la ciudad de San Luis, en una ciudad donde era popular el béisbol y jugar en tercera base en el equipo de béisbol de mi escuela era mi pasión. Y yo vivía practicando, jugando una sola vez cada semana. Y ver las nubes negras en el horizonte y una lluvia potencial en estos días de mi juventud me causaba desesperación. Yo recuerdo pensando que si pudiera tener la suficiente fe, podría detener la lluvia. Qué locura, ¿no? En los días que llovía, yo creí que mi fe era muy pequeña. Una visión tan distorsionada de la fe no tuvo mucha importancia en mi mundo de béisbol cuando era niño. Sin embargo, cuando el destino eterno está en juego, es crucial que comprendemos la verdadera naturaleza de la salvación por fe que se muestra en el Nuevo Testamento. Al fin y al cabo,
es la única condición para obtener la vida eterna. Ustedes se acuerdan de la reforma, bueno, escuchar de la reforma, desde el clamor de la reforma, sola fide o solamente por fe, en los años más o menos 1500, la iglesia ha vuelto nuevamente a redefinir la fe para incluir una variedad de lo que yo digo añadiduras, tales como la obediencia, el compromiso a las obras. Se dice que ser salvos por fe debe incluir otros conceptos, otras palabras como obediencia y compromiso. En otras palabras, si su fe no tiene obediencia o compromisos, no es una fe verdadera. Yo creo que es un concepto humano pensar así. No es poco común escuchar entre muchos cristianos la siguiente declaración ilógica: tú eres salvo solamente por fe, pero la fe que salva no está sola. Otra vez, tú eres salvo solamente por fe, pero la fe que salva no está sola. Esta declaración me recuerda a mi profesor de filosofía en mis días de la universidad. Él habría señalado inmediatamente a su clase que la declaración es ilógica. Las dos partes de la oración se contradicen la una con la otra. ¿Cómo puede salvarse una sola fe al mismo tiempo nunca ser sola por fe? La confusión viene de cualquiera de los dos, tanto de añadir al principio o añadir al final a la definición de fe elementos como la obediencia, las obras y compromisos. Es lo que yo digo, es la nueva matemática. Por ejemplo, cargar el Evangelio desde el principio requeriría añadir obras a la fe antes de que uno pudiera ser salvo. Eh, Así fue con mi vida por 20 años. En mi religión yo tenía la idea de que somos salvos por la fe más obras, ¿no? Sería, se vería algo así: fe más obras es igual a la vida eterna. Es cargar el Evangelio desde el principio con obras. Cargar el Evangelio después de creer requeriría añadir obras a la salvación para que la fe sea salvadora. Se vería algo así: fe es igual a la salvación más obras. La diferencia es cargar obras antes, otros después al concepto de la fe. ¿Puedes ver aquí el problema? Si las obras son requeridos o requeridas, ya sea antes o después de la fe, para que uno sea salvo, la vida eterna dejaría de ser gratuita. Es algo que debe ser ganado. Y desde la reforma muchos quieren decir, ya sí somos salvos por fe, pero una fe sin obras nos salva. No tiene sentido. Está mezclando el discipulado, los requisitos para discipulado, con el concepto de creer, la fe sola. En otras palabras, si una persona no puede ser salva sin realizar buenas obras, esas obras llegan a ser como una condición tan importante para obtener la vida eterna como la misma fe. En un intento por eliminar a los falsos profesantes y lidiar con claridad en la iglesia, o perdón, la carnalidad en la iglesia, algunos tratan de aumentar lo que yo digo, el requisito de entrada para la salvación. Ellos hacen esto añadiendo requisitos más estrictos, como
obediencia, compromisos, a la definición de fe. Sin embargo, al hacerlo, cambian totalmente la definición de la fe o el concepto de la fe. Ahora, solo significa no solo. Solo por fe se convierte en solo por fe, pero no realmente solo. Y como discutamos la semana pasada, no sería bíblicamente correcto mantener solo la fe como el único requisito para ser salvo y asignar las obras, las obediencias y el compromiso al discipulado donde ellos pertenecen. En otras palabras, hermanos, redefinir la fe al incluir los requisitos para el crecimiento cristiano, como el compromiso, la obediencia, confunde el significado de la palabra fe. Intentamos ponernos en las mentes, como yo dije la semana pasada, intentamos ponernos en las mentes de aquellos con quienes queremos compartir el mensaje de la salvación. Hermanos, la mayoría tienen una vaga idea de que para llegar al cielo ellos tienen que hacer buenas obras, al menos tratar de evitar los grandes pecados. Eso es lo que ellos tienen desde el nacimiento. Así que cuando les decimos que para llegar a ser salvos ellos deben añadir obediencia, obras y compromisos a su fe, no es realmente nada nuevo para ellos. Es lo que usualmente ellos han sido enseñados durante toda su vida. Fe más obras es igual a la salvación. Entonces, en el tiempo que queda, hermanos, quisiera tocar el concepto de qué es fe, qué es una fe bíblica y qué es una fe que salva. Empezamos con qué es fe. Bueno, si se busca en un diccionario la definición de la fe, encontrarás palabras como confianza, seguridad o certeza. La fe, la fe cotidiana, es entonces la confianza o certeza de que algo es verdad. Todos nosotros ejercemos fe todos los días. Confiamos en los frenos de nuestros carros, bueno, usualmente. Ponemos nuestra fe en los ascensores, aviones, nuestros médicos. ¿Qué hacemos? Evaluamos la evidencia y, siendo convencidos, procedemos a arriesgar nuestras vidas en la confiabilidad de tales personas o cosas. En resumen, decimos que la fe es la convicción, luego de evaluar la evidencia, de que algo es verdad. Es la fe simple. Es la convicción de que algo es verdad. Y es la fe bíblica. ¿Es la fe bíblica un tipo especial de la fe, diferente de la fe diaria o de la fe cotidiana? Como la fe que ponemos en nuestros médicos y pilotos de avión. Entonces, para que la fe sea bíblica, una pregunta. ¿Necesitamos añadir a este concepto otras palabras, tales como fe sincera o fe comprometida o fe obediente? Para ayudarnos a comprender esto, usemos, hermanos, una ecuación matemática sencilla, como 5 más 5 es igual a 10. Bueno, ustedes creen eso, ¿no? La mayoría de la gente en la planeta cree que esto es cierto. Una pregunta. ¿Necesitan preguntarse si lo creyeron de la manera correcta? Ah, ¿tú no crees que 5 más 5 es igual a 10 porque no lo creyó correctamente? No, no hacemos eso.
Es la convicción de que algo es verdad. 5 más 5 es igual a 10. La diferencia es quién hace las promesas. Y en cuanto a la fe bíblica, es Dios que hace la promesa. Déjeme usar dos ejemplos bíblicos. La fe de Abraham y la fe de Sara. Ustedes ya conocen a estos dos personas de la Biblia. Hay dos excelentes ejemplos que nos ayuda a discernir la naturaleza de la fe bíblica. Ustedes saben que Abraham y Sara deseaban desesperadamente tener hijos, ¿no? El problema fue que ellos estaban fuera del tiempo de la edad fértil. Aún así, Dios vino a ellos y les dijo que en verdad tendría un hijo. Entonces les invito a abrir sus Biblias en Hebreos 11, Hebreos 11. En los siguientes pasajes, hermanos, observen la respuesta de Abraham y Sara a la promesa de Dios. Vamos a empezar con Sara. Son ejemplos, porque Sara y Abraham ya eran creyentes. Tiene que ver con su fe en la promesa de Dios que iban a tener un hijo. Y quisiera utilizar este ejemplo de fe de ellos para explicar lo que es la fe bíblica. Hebreos 11:11 dice, fue por fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana, y aquí está la frase, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Observe cómo el versículo finaliza, la última parte. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Me gusta la Biblia de las Américas. Dice, pues consideró fiel al que lo había prometido. Hermanos, qué linda definición de lo que la fe es. Ella consideró fiel al que lo había prometido. También en la versión Dios habla hoy. Porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. En otras palabras, Sara consideró la evidencia en aquel que hizo la promesa y se convenció de que era verdad. Ahora, Abraham, vamos a Romanos 4, 20 al 21. Otro ejemplo del contenido de la fe o de qué significa el concepto de la fe. La fe bíblica, la fe que salva, no es una fe diferente de la fe que ponemos en nuestros médicos y nuestros frenos. La diferencia es quién está dando la promesa. Ahora, Romanos 4:20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así se dio gloria a Dios. Ahora aquí está, es lindo. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Lindas frases para ayudarnos a entender el concepto bíblico de lo que es la fe. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Otra vez, observe cómo el versículo finaliza.
Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Qué hizo Abraham? Abraham también consideró, como Sara, la evidencia y fue totalmente convencido de que la promesa era auténtica. Estos dos pasajes nos dan una buena idea de la naturaleza de la fe bíblica. Hermanos, la fe bíblica es la convicción de que lo que Dios dice o promete es verdad. No contiene otros conceptos como obediencia, compromisos. Es la convicción de que lo que Dios dice es verdad. Note que la frase de la pareja es la misma fe de cada día. Es la convicción de que algo es verdad. El único cambio es aquel que hace la promesa. Y en este caso es Dios quien es fiel y no puede mentir. Ahora hemos hablado de lo que es la fe, lo que es la fe bíblica, y ahora vamos a tocar qué es la fe que salva. ¿Es algo diferente? Bueno, hemos visto que la fe cotidiana es simplemente evaluar la evidencia y estar convencidos de que algo es verdad. La fe bíblica es la misma cosa, solo que ahora Dios es quien hace la promesa. Entonces, ¿qué es la fe que salva? Hermanos, la fe que salva es estar persuadido o totalmente convencido de que lo que Jesús dice acerca de obtener la vida eterna es verdad. Otra vez, ¿qué es la fe que salva? Es estar persuadido o totalmente convencido de lo que Jesús dice acerca de obtener la vida eterna es verdad. ¿Y qué dice Jesús acerca de obtener la vida eterna? El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 16 no contiene los otros conceptos de obediencia, compromisos, promesas, cambiar de conducto. Cosas importantes, pero cosas que pertenecen al discipulado. Más de 90 veces en el Evangelio de Juan, Juan dice o utiliza la palabra creer. Bueno, en otras palabras, la fe que salva es la convicción de que Cristo nos garantiza la vida eterna a aquel que cree en Él. Y cuando presentamos el Evangelio a nuestros hijos, colegas, amigos, debemos utilizar palabras bíblicas. Debemos decir a los incrédulos, para ser salvos, debe creer en Cristo como Él promete. No debemos llevar conceptos de discipulado como mencionamos en el posterior de los tratados. Hermanos, mientras que la obediencia, el compromiso y las obras son importantes para la madurez cristiana, no niego eso. Estos conceptos no pueden ser considerados parte de la fe que salva. Lo que hace que la fe que salva sea verdaderamente salvadora no es la naturaleza única o especial de la fe en sí misma, sino la naturaleza de aquel en quien se coloca la fe. En los siguientes pasajes, Jesús se enfrenta con la muerte de su amigo Lázaro y con esto terminamos para tener tiempo para alguna pregunta o algo así. Ustedes saben esto bien. Vamos a Juan 11 y terminamos en esta porción. En esta porción Jesús se enfrenta con la muerte
de Lázaro. Y las dos hermanas de Lázaro, Marta y María, están obviamente afligidas. En ese momento el Señor las consuela y les da esperanza con respecto a la vida eterna. Observe la precisión, hermanos, de las palabras de Jesús. Observe la precisión de sus palabras que usa con respecto al único requisito para obtener la vida eterna. Voy a leerlo, versículos 25, 26. Pero al leerlos, observen, hermanos, que no hay conceptos de obediencia, compromisos, cambio de vida, nada de eso. Jesús les dijo, yo soy la resurrección de la vida y la vida. El que obedece, no. El que haga compromiso, tampoco. Hermanos, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y que cree en mí jamás morirá. Y Jesús pregunta a Marta, ¿lo crees, Marta? Hermanos, Jesús presenta el creer en Él como la única condición para que una persona sea resucitada para vida y nunca muera. Y observe la pregunta que el Señor le planta a María en este pasaje. ¿Crees esto? ¿O lo crees, Marta? ¿A qué se refiere la palabra esto? Se refiere a la promesa del Señor que todo aquel que en Él cree no morirá. Hermanos, mientras Jesús prometió muchas cosas durante su ministerio, solo una promesa viene con la garantía de la vida eterna y es creer en Él. Y eso es que simplemente creer en Él nunca morirá. Y la respuesta de Marta es afirmativa en versículo 27. Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Entonces, terminando, las palabras de Jesús y las respuestas de Marta no mencionan otros requisitos de creer, tales como apartamos del pecado, promesas de obediencia o comprometerse a reformar. Y mientras estos asuntos son ciertamente importantes, no pueden ser considerados como requisitos adicionales para la fe en Cristo. Si lo fuera, la vida eterna fuera obtenida por el estilo de vida de cada uno antes de que por la convicción de que Jesús garantiza la vida eterna a aquel que simplemente cree en Él para obtenerla. Entonces, la enseñanza de Cristo con respecto a la vida eterna, entonces sería así. Solamente por la fe en Cristo es igual a vida eterna. Entonces concluimos, hermanos. En este estudio hemos visto que la fe es la convicción luego de evaluar las pruebas de que algo es verdad. La única diferencia entre la fe cotidiana y la fe que salva es el objeto de esa fe. Por ejemplo, la fe que salva es la convicción de que Jesús garantiza la vida eterna a aquel que cree en Él para obtenerla. En otras palabras, la fe que salva es la convicción de que Jesús dice la verdad cuando dice, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Simplemente así, en Juan 6:46. Hermanos, si definimos la fe de manera que incluya las obras, la obediencia y apartarse del pecado,
drásticamente cambiamos el significado de la fe y hacemos de la salvación algo en lo que nosotros participamos por nuestros propios esfuerzos. No debemos mezclar el único y solo requisito para la salvación con los muchos requisitos del discipulado. Y con eso termino de hablar. Bueno, tenemos 3 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no, voy a terminar en oración y ustedes pueden ir. Gracias, hermano Patricio. Yo solamente no sé si pregunto, no sé, quizás solamente tema de ratificación de lo que usted está diciendo, porque si bien nunca será fe más obras, sin embargo también es cierto que cuando Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta y usted aclara bastante bien que esto tendría que ver con el discipulado. Sí, sí valdría el aclarar que si bien las obras no son necesarias para la salvación, sí pasan a ser un fruto de la salvación. Es una pregunta súper excelente y merece realmente un estudio separado de 1 hora. Le voy a dar algo para pensar. El mismo Martín Lutero luchaba con este problema. Él dijo que Santiago, la enseñanza de Santiago era diferente, que realmente le frustró. En la carta de Santiago, ustedes van a notar que el estilo es súper diferente del Evangelio de Juan o Romanos. Romanos habla de la fe aparte de obras. Santiago realmente es muy similar al libro de Proverbios y trata de principios bíblicos como no mentir, eh, evitar los conflictos entre hermanos, no poner más énfasis en los ricos, uh, tener cuidado en la manera que hablamos. Hermanos, casi 70% de las veces que la palabra salvación aparece en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con la salvación del lago del fuego. Tiene que ver con la salvación de falsos profetas, enfermedades, problemas, etcétera. Solo más o menos 25% de las veces que la palabra salvación aparece en el Nuevo Testamento tiene que ver con la salvación desde el lago de fuego. Y el contexto nos va a informar cuál es el contexto de la salvación. La palabra salvación aparece 5 veces en el libro de Santiago. Y Santiago está hablando de una salvación diferente de la salvación de Pablo en Romanos. Como cristianos, necesitamos salvación de muchas cosas. Claro, cuando creímos en Cristo, recibimos la salvación del lago de fuego. Pero hay otros sentidos en que necesitamos la salvación. Necesitamos la salvación del mundo, de tentación, de problemas, división, nuestro estilo de vivir, el diablo, etcétera, etcétera. Santiago, por ejemplo, en 1:18, perdón, déjeme leer Santiago. Yo sé que ya pasamos el tiempo, quizás podemos tener un estudio completo sobre Santiago, no todo el libro, sino este problema, esta pregunta. Un ratito. En Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer
por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Los lectores de Santiago ya son salvos, según 18. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, los oyentes de Santiago ya son creyentes. Pero los oyentes que ya tienen la salvación del lago del fuego necesitan otra salvación. Hermanos, déjenme ponerlos así para terminar. Dios quiere que nosotros vayamos al cielo no solamente con un alma salva del lago del fuego, sino de una vida salva que pertenece al discipulado. Esa salvación no es aparte de obras. La salvación de falsos profetas, de la lengua, codicia, cosas así, requiere nuestro esfuerzo. Entonces, Pablo en Romanos está hablando de la salvación del lago del fuego, y Santiago está tocando lectores que ya tienen la vida eterna, pero necesitan salvación de otras cosas. Esa es mi respuesta corta, y quizás en el futuro podemos tocar el tema más amplio. Muchas gracias, hermano. Patricio, ¿puedo hacer una pregunta, por favor, muy corta? Cuando tú mencionas el discipulado, ¿es algo que se podría equiparar con la santificación? ¿Es lo mismo o es algo distinto? Después de nacer de nuevo, empezamos a crecer. Es como cuando un bebé nace físicamente. El nacimiento es una cosa, y el hecho de crecer y desarrollar a la madurez es otra cosa. Entonces, yo creo, después de nacer de nuevo, que el cristiano debe buscar la santidad, el desarrollo espiritual, y tratar de poner cada área de nuestras vidas bajo el señorío de Cristo. Pero este es un proceso que nunca vamos a cumplir este lado de la eternidad. Entonces, sí, nuestro esfuerzo en la santidad es lo mismo de tratar de crecer y poner nuestras vidas bajo las enseñanzas de la palabra de Dios, con la meta de crecer, desarrollar en santidad. Pero es la santidad práctica. Ahora, al recibir a Cristo, en ese momento tenemos la santidad perfecta, pero esa es otra cosa. En los ojos de Dios, por ejemplo, en este momento, mi querido hermano, Dios te ve como si fuera su hijo. Esa es una santidad perfecta. Pero no estoy hablando de eso. Después de ser salvo, empezamos a buscar una santidad, un desarrollo hacia la madurez espiritual. Esa es una santidad práctica y podemos fallar, recuperar. En cambio, la santidad perfecta que recibimos en el momento de la salvación nunca cambia, porque eso depende de Cristo. Por eso digo, aunque estamos en nuestros pecados ahora, ¿no? Luchando con nuestros pecados, en los ojos de Dios somos tan aceptados en los ojos de Dios, que las personas que ya están en el